Vendí la casa por la educación de mi nieta en la mejor universidad de medicina del país. El nido familiar donde transcurrió toda mi vida. $60,000, todo lo que tenía. Diploma con honores, graduación, alrededor, padres en trajes de decenas de miles de dólares, relojes de oro, conversaciones sobre yates y mansiones. Y yo, con el único traje raído que llevaba desde hacía 20 años. Me acerqué a mi nieta para felicitarla y escuché cómo me presentaba a sus amigos ricos como un pariente lejano de provincia. Y luego en voz baja me pidió: «Abuelo, váyase, no me avergüence con su aspecto». Me di la vuelta y fui hacia la salida. Pero cuando mi nieta vio quién corrió a despedirme, pero empecemos desde el principio. Me despertó el crujido de las tablas en la habitación de al lado. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Aún estaba oscuro afuera, y mi nieta ya rondaba por la casa. Por tercera semana consecutiva, Paloma no dormía de noche. Hojeaba manuales, hacía cuentas, susurraba cifras. «Abuelo», me llamó suavemente a través de la delgada pared. «¿No duermes?» «No duermo, tesoro. Ven aquí». En la puerta apareció una muchacha despeinada con un viejo pijama. En las rodillas llevaba una gruesa carpeta con documentos, los ojos rojos por la falta de sueño, pero brillando con un fuego febril. «Abuelo, he estado calculando toda la noche. Si entro en la Universidad Nacional con beca, solo necesitaré dinero para vivir en la capital, $500 al mes como mínimo. Y si es de pago», la voz le tembló, $8,000 al año. En 6 años son $48,000. Me senté en la cama. Ayer mi hijo volvió de la fábrica con el ceño fruncido. Otra vez retrasaron el sueldo. Hablan de despidos. Consuelo ya lleva un mes trabajando casi doble turno en el jardín de infancia y llega a casa a las 9 de la noche. «Paloma, ¿y la facultad de medicina local no es buena?» «¡Abuelo!», Paloma saltó apretando la carpeta contra el pecho. «No lo entiendes. La local es provincia. Allí forman auxiliares para clínicas de distrito. Y la Universidad Nacional es la élite. Allí entran los mejores de los mejores. Allí enseñan eminencias de la medicina mundial». Empezó a caminar por la habitación, gesticulando. ¿Te imaginas la diferencia entre un cirujano de nuestra clínica de barrio y un profesor de la capital? Cuando tuve apendicitis, nuestro médico de cabecera tardó 2 días en dar el diagnóstico. Y el médico que vino del hospital de la capital lo entendió de inmediato. Recordé aquellos días terribles. Paloma se retorcía de dolor, con fiebre de casi 40, y el doctor Faustino se encogía de hombros. Quizá intoxicación, quizá gripe. Menos mal que la esposa del vecino trabajaba en emergencias y llamó a un cirujano amigo suyo. «Abuelo». Paloma se sentó en el borde de la cama, tomó mis manos entre las suyas. «No puedo dejar pasar esta oportunidad. ¿Lo entiendes? Si no me arriesgo ahora, lo lamentaré toda mi vida. Trabajaré como médica de familia, poniendo vacunas y extendiendo certificados. Pero yo quiero salvar vidas. Quiero ser como el médico que me salvó a mí». En su voz había tanta pasión, tanta fe, que mi corazón se encogió. Recordé mis 18 años. También soñaba con salir del pequeño pueblo, ingresar en un instituto técnico en la capital. Pero vino la crisis económica. Luego había que mantener a la familia, el matrimonio, los hijos. Los sueños quedaron en sueños. «Está bien», dije en voz baja. «Presenta los documentos. Ya veremos cómo lo resolvemos». Paloma me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. «Gracias, te quiero tanto. Prometo que no te defraudaré». Cuando la nieta corrió a su cuarto a hacer planes, yo permanecí largo rato despierto. Afuera amanecía, cantaban gallos, y yo pensaba en dónde conseguir dinero para la educación de Paloma. En el desayuno, con los ojos brillantes, mi nieta contaba a sus padres sus planes. «Mamá, papá, ya decidí. Voy a postular a la capital, a la mejor universidad de medicina del país». Leandro casi se atragantó con el café. «Paloma, ¿entiendes cuánto cuesta eso?» «Sí, lo entiendo. Ya lo calculé todo. Si entro con beca, ¿y si no entras con beca?», lo interrumpió Consuelo. «La competencia allí es feroz. Los hijos de políticos y empresarios entran». «Voy a entrar», dijo ardientemente Paloma. «Tengo un excelente expediente.
resultados de olimpiadas, altas calificaciones en los exámenes. Pero incluso si entras con beca, Leandro negó con la cabeza. La vida en la capital es cara. Dormitorio, comida, libros, transporte, $500 al mes como mínimo. En 6 años eso es, se detuvo calculando, casi $40,000. ¿Y si es de pago?, preguntó en voz baja Consuelo. Entonces más de 60,000, respondí yo. Todos guardaron silencio. $60,000 es más de lo que ganará mi hijo en toda su vida restante. ¿Y si pedimos un crédito?, sugirió Consuelo. ¿A 20 años? ¿Con mi salario? Leandro sonrió amargamente. ¿Pagar $300 cada mes? Eso es más de la mitad de lo que gano. Paloma estaba sentada con la cabeza baja. Las lágrimas caían sobre los huevos con frijoles que no había terminado. Entonces, de ninguna manera, susurró ella. Mi sueño se quedará siendo solo un sueño. Y entonces dije, ¿y si vendemos la casa? Todos se quedaron en silencio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Consuelo dejó caer la taza. Papá, ¿qué dices? Leandro me miraba con ojos asustados. Digo que vendamos la casa. Es buena. Está en el centro de la ciudad, con un terreno grande. Nos darán 60,000, quizá más. Padre, ¿hablas en serio? Consuelo palideció. Es nuestra casa. Tu casa. La casa del abuelo. Abuelo, no. Paloma me agarró la mano. No puedo quitarte la casa. Me levanté de la mesa y me acerqué a la ventana. En el patio crecía un viejo mango que había plantado mi padre. Al lado, el columpio que hice para mis hijos, después para mi nieta. En la esquina, la caseta donde vivía Lobo, que murió el año pasado. Paloma, dije sin darme la vuelta. Mira esta casa. ¿Qué ves? Veo nuestra casa, nuestro hogar, nuestro nido. Y yo veo paredes, ladrillos, madera, hierro. La casa no son las paredes, tesoro. La casa son las personas. Y tú eres mi nieta, mi sangre, y tu futuro vale más que unas viejas paredes. Pero papá. Leandro se levantó, caminó por la cocina. Este es el hogar de la familia. Aquí murió mamá, aquí viviste toda tu vida, aquí creció Paloma. Precisamente por eso, hijo, esta casa ha visto mucha felicidad. Que ahora le dé felicidad a nuestra niña. Abuelo. Paloma se acercó, me abrazó. ¿Y si no entro? ¿Y si no puedo con los estudios? ¿Y si no llego a ser médico? Me giré hacia mi nieta. Puse mis manos en sus hombros. Lo lograrás. Yo creo en ti. Y la casa. La casa puede esperar. Quizá algún día construyas otra. Mejor. Consuelo lloraba, secándose las lágrimas con el delantal. Leandro estaba apoyado en la pared, en silencio. Y Paloma me miraba con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. No te defraudaré, abuelo, te lo prometo. Lo sé, tesoro, lo sé. Al día siguiente fui a una agencia inmobiliaria. Una jovencita frente al ordenador me escuchó y asintió. Las casas en el centro se venden bien ahora, sobre todo las que tienen terrenos grandes. La gente de la capital las compra como casas de campo. Podemos tasarla en 55 o 60,000 dólares. Necesito 60, dije con firmeza. Ni un centavo menos. Veremos, sonrió la chica. Haremos fotos, publicaremos anuncios. Creo que en un mes la venderemos. A la semana empezaron a llegar posibles compradores. Los primeros fueron empresarios locales. Querían convertirla en oficina. Los eché. Esta casa no se construyó para oficina, murmuré. Se construyó para personas. Luego vino una pareja joven del estado vecino. Caminaban, admiraban, medían las habitaciones. Está muy bonito aquí, dijo la mujer. Tranquilo, ecológico, perfecto para criar un hijo. ¿Y por qué la vende?, preguntó su esposo. Guardé silencio unos segundos y luego respondí. Mi nieta necesita dinero para estudiar. Va a entrar a medicina. Entiendo, asintió el hombre. La educación ahora es un lujo caro. Pero aquella pareja al final no compró. Les pareció demasiado caro. Y 3 semanas después vinieron unos de la capital. Un todoterreno de último modelo. Trajes caros. Relojes de oro. Buscamos una casa de campo, explicó una mujer de unos 40 años, para escaparnos los fines de semana y descansar en la naturaleza.
Para casa de campo, fruncí el ceño. Lo que para mi familia había sido toda una vida, para ellos era solo un lugar de fin de semana. Recorrieron todo con calma y exigencia. Revisaron instalaciones, midieron habitaciones, miraron en cada rincón. La casa es sólida, dijo el hombre. Se nota que la construyeron con alma. La tomamos por 55. 60,000, respondí firme. Sin regateo. Abuelo, sea flexible, sonrió la mujer. La situación económica es difícil. Todos los precios bajan. Yo no vendo, la miré a los ojos. Yo compro. ¿Qué compra? El futuro de mi nieta, y vale exactamente 60,000 dólares. Los capitalinos se miraron entre sí y aceptaron. A la semana se fijó la transacción. Yo recorrí a la casa, despidiéndome de cada habitación. Aquí la cocina, donde mi esposa preparaba las comidas familiares. Aquí la sala, donde celebrábamos la Navidad. Aquí el cuarto infantil, donde primero creció Leandro y luego Paloma. En las paredes colgaban fotografías. La boda, el nacimiento de mi hijo, los primeros pasos de mi nieta. Toda la vida de mi familia estaba en esas paredes. Papá, ¿y si aún lo piensas mejor?, preguntó Leandro por última vez. Pedimos un crédito. De alguna forma salimos adelante. ¿20 años en un pozo de deudas? Negué con la cabeza. No, hijo. Así está bien. El día de la transacción me levanté temprano, recorrí la casa, me despedí de cada rincón, me quedé un rato en el jardín bajo el mango. Perdóname, viejita, le dije al árbol. Ahora otras personas cuidarán de ti. La notaria era una mujer de mediana edad, en un traje estricto. Había muchos documentos, contratos, certificados, constancias. Silvestre Ramírez, dijo cuando firmaba el último papel. ¿Puedo preguntarle por qué vende? La casa es buena, se nota que es familiar. Mi nieta va a entrar en medicina, respondí. Necesita dinero. ¿Y ella sabe el precio que usted paga? Lo sabe. ¿Y está de acuerdo? Guardé silencio. ¿Y acaso es decisión de ella? Es mi decisión. Soy el abuelo, y así lo decidí. Los compradores quedaron satisfechos. El dinero fue transferido a mi cuenta el mismo día. 60,000 dólares. Más de lo que había visto en toda mi vida. ¿Cuándo desocupar la casa?, preguntó la compradora. Para el 1 de septiembre, respondí. Antes de que empiece el curso. Esa tarde nos sentamos en la casa que ya no era nuestra. Paloma lloraba, con la cara hundida en mi hombro. Perdóname, abuelo. Perdóname porque por mí te quedaste sin casa. Dices tonterías, le acaricié la cabeza. La casa son paredes, la familia son las personas, y mientras estemos juntos, siempre tendremos casa. Paloma presentó documentos en 5 universidades, pero con toda el alma aspiraba solo a una, la Universidad Nacional. Los exámenes los rindió en la capital. Vivía en un albergue cerca de la universidad. Cada tarde llamaba a casa. Abuelo, hoy rendí química. Creo que lo hice bien, pero la competencia es tremenda. ¿Te imaginas? En nuestro grupo hay una chica, hija del ministro de Salud, y también un chico cuyo padre es el director del Hospital Central de la capital. No pienses en los demás, la consolaba yo. Piensa en ti. Eres lista, lo lograrás. ¿Y sabes qué más es raro? Muchos de los postulantes susurran entre ellos sobre cuánto dinero trajeron. ¿Qué contactos los ayudan? Dicen que sin contactos es imposible entrar. ¡Tonterías!, me enojaba. Lo que hace falta es cabeza, no dinero. Pero en secreto me preocupaba. ¿Y si de verdad hacían falta contactos? ¿Y si vendimos la casa en vano? Los resultados se anunciaron a finales de julio. Paloma entró con beca, pero con la condición de ir al turno vespertino. Para pasarse al diurno, había que pagar 3,000 dólares al año. ¿Qué hacemos?, preguntó por teléfono. Pasarte, por supuesto, respondí sin dudar. Tienes que estudiar en el turno diurno. Pero son 15,000 más por 5 años. Tenemos el dinero, estudia tranquila. En agosto nos mudamos a un departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Después de la casa grande parecía una caja, pero yo no me quejaba. No importa, nos acostumbraremos, decía, acomodando los muebles conocidos en el espacio desconocido. Lo principal es que Paloma estudiará en la capital. Y Paloma de verdad estudiaba. En septiembre se fue a la capital, se instaló en la residencia estudiantil,
Comenzó a morder el granito de la ciencia médica. Los primeros meses llamaba todos los días. Abuelo, no te imaginas. La universidad es enorme, como una ciudad. Y los profesores son eminencias de la ciencia mundial. Hoy dio clase un profesor que hace trasplantes de corazón. ¿Y cómo vas con los estudios? Difícil, pero interesante. Anatomía, fisiología, bioquímica. Tanto por memorizar, pero voy saliendo. Aunque algunas materias son en latín, y yo casi no sé latín. Lo aprenderás, la animaba yo. Eres lista. ¿Y sabes qué es sorprendente? Muchos de mis compañeros son tan distintos. Hay chicos sencillos de provincia como yo. Y hay hijos de ricos. Tienen coches caros, ropa de moda, almuerzan en restaurantes todos los días. Lo importante es el estudio, no la apariencia. Claro, abuelo, pero ¿sabes? A veces me siento incómoda. Cuando todos van al café y yo solo tengo dinero para el comedor. O cuando hablan de a dónde irán en vacaciones y yo regreso a nuestro pueblito. En la voz de mi nieta sentí algo nuevo. No vergüenza, pero sí cierta incomodidad. Paloma, no te acomplejes. No eres menos que los demás. Lo sé, abuelo. Solo que aquí es otro mundo. Y para sobrevivir en él hay que encajar. Después de esa conversación no pude dormir. ¿Qué significa encajar? En las vacaciones de invierno Paloma volvió a casa diferente. No por fuera, aunque se vestía más a la moda y tenía un peinado nuevo. Había cambiado algo por dentro. ¿Cómo estás, Paloma?, pregunté. Abuelo, ahora todos me llaman por mi nombre completo, me corrigió. Solo Paloma suena como infantil. Bien, Paloma. ¿Y los estudios? Excelente. Estoy entre los 10 mejores. Los profesores me felicitan. Dicen que tengo talento para la medicina. Ahora contaba las cosas de otro modo. Rápido, con muchos términos desconocidos, nombrando constantemente a distintas personas. Por ejemplo, Edgardo Montoya. Su papá es cardiólogo. Tiene su propia clínica en el centro de la capital. ¿Te imaginas? Y Jimena Castillo, hija de un senador. Tiene un BMW del último modelo. ¿Y qué con eso?, preguntó Leandro. ¿Cómo que qué, papá? Son contactos. Son oportunidades. En medicina todo se sostiene en las relaciones. ¿Quién se junta con quién? ¿En qué círculo se mueve? Antes se sostenía en la capacidad de curar, dije en voz baja. Paloma me miró con un ligero fastidio. Abuelo, los tiempos cambiaron. Ahora no basta con saber curar. Hay que saber posicionarse, moverse en los círculos correctos. ¿Qué círculos? Pues los de la élite, entre gente exitosa, influyente. ¿Y nosotros no somos exitosos?, pregunté. Paloma se turbó. Abuelo, ustedes tienen otro tipo de éxito. Trabajo honesto, valores familiares, eso también importa. Pero en la medicina moderna rigen otras leyes. ¿Qué leyes? Mira, para ser buen médico no basta con estudiar bien. Hay que entrar en la clínica adecuada, con el director de investigación adecuado. Y para eso hacen falta contactos. En la comida nos contaba de sus nuevos amigos. Todos hijos de ricos e influyentes. Nos reunimos seguido en grupo. Hablamos del futuro. Planeamos dónde haremos prácticas, con qué profesor trabajaremos. ¿Y los estudiantes comunes?, preguntó Consuelo. Los de familias normales. ¿Qué con ellos? Se quedarán siendo comunes. Trabajarán como médicos de familia en clínicas de distrito. ¿Y qué tiene de malo eso? Dejé el tenedor a un lado. También hacen falta médicos de familia. Abuelo, yo no quiero pasarme la vida poniendo vacunas y firmando certificados. Quiero hacer medicina de verdad. Operaciones complejas, investigación científica. ¿Y en los hospitales de distrito no operan? Paloma guardó silencio, luego dijo, operan, claro, pero es otro nivel. Yo quiero trabajar en las mejores clínicas, con el mejor equipo. Curar. Se detuvo. ¿Curar a quién?, pregunté suavemente. Pues a todos, claro. Solo que curar bien, profesionalmente. En su voz había algo poco sincero. Lo sentí, pero no dije nada. El último día de vacaciones decidí hablar con mi nieta de corazón a corazón. La llamé a mi habitación. Paloma, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas por qué entraste a medicina? Claro que recuerdo. Para ser médico. ¿Y para qué querías ser médico? Se quedó pensando. Para curar a la gente.
¿A qué gente? A toda la gente, abuelo. ¿Por qué esas preguntas? ¿Recuerdas al doctor Aurelio, el que te salvó de la apendicitis? Lo recuerdo. Él trabajaba en un hospital regional común, no en una clínica de élite, y te salvó la vida. Tú dijiste entonces que querías ser como él. Paloma se levantó y se acercó a la ventana. Abuelo, yo era una niña. Ahora entiendo que la medicina moderna es un campo complejo. Para triunfar en ella, hay que pensar estratégicamente. ¿Estratégicamente? No entendí. Sí, elegir la especialidad adecuada, encontrar un buen tutor académico, entrar en una clínica prestigiosa. ¿Y los enfermos dónde están en esa estrategia? ¿Los enfermos? Paloma se giró. ¿Qué pasa con ellos? Que todo es por ellos, por las personas que vas a tratar. Claro, abuelo, serán tratados, con calidad, profesionalmente, en buenas clínicas, con equipos modernos. ¿Por mucho dinero? Abuelo, la medicina de calidad no puede ser gratuita. Buenos médicos, equipos costosos, métodos de tratamiento de última generación. Todo eso cuesta dinero. ¿Y los que no tienen dinero? Paloma guardó silencio y luego dijo, para ellos están los hospitales públicos. ¿Como aquel donde trabajaba el doctor Aurelio? Sí, como esos. ¿Y tú no quieres ir ahí? Abuelo, estoy recibiendo una educación de élite. ¿Para qué trabajar en un hospital común? La miré largo rato. Luego dije en voz baja, ya veo, entonces vendimos la casa para que cures solo a los ricos. Abuelo, ¿no entiendes? Sí entiendo, Paloma. Lo entiendo todo. Ya no me corregía. La llamaba por su nombre. En segundo año, Paloma venía cada vez menos a casa. En las vacaciones de verano se quedó solo una semana. Dijo que hacía prácticas en una clínica de la capital. Es muy importante para el currículum, explicó por teléfono. Cuantos más lugares prestigiosos de práctica, mejor para la futura carrera. ¿Y descansar? Preguntó Consuelo. Has estudiado todo el año. Mamá, el descanso es un lujo que no me puedo permitir. ¿Entiendes? La competencia es enorme. El que se distrae se queda atrás. En tercer año no vino ni para mi cumpleaños. Me felicitó por teléfono. ¡Feliz cumpleaños, abuelo! Perdona que no pueda ir. Tengo exámenes, defensa de trabajos. Es un periodo muy importante. No pasa nada, tesoro. Estudia. Abuelo, ¿puedes enviarme dinero? Para ropa. Es que al lado de mis compañeros parezco... Bueno, ya me entiendes. Te enviaré, dije, aunque los últimos meses ahorraba en todo. Después de la llamada me quedé mucho rato en la cocina, con el teléfono en la mano. Consuelo notó mi estado de ánimo. Papá, ¿qué pasa? No pasa nada, solo que... ¿Recuerdas cómo era Paloma? Cuando ingresó. Lo recuerdo. Entonces lloraba porque tú vendías la casa por ella. Y ahora solo pide dinero, como si fuera lo normal. En cuarto año, Paloma vino para las fiestas de mayo. Se veía espléndida, elegante, cuidada, segura de sí misma. Pero hablaba con la familia como con conocidos lejanos. Cortés, pero distante. ¿Cómo estás, hija?, preguntó Consuelo. Estupendamente, mamá. Ahora soy delegada en el departamento de cirugía. Es un cargo muy prestigioso. ¿Y ya sabes curar?, pregunté yo. Abuelo, en cuarto curso aún es pronto para hablar de práctica clínica. Estamos estudiando teoría, aprendiendo los enfoques modernos, familiarizándonos con la metodología. En la mesa contaba sobre su vida estudiantil, cada vez más de fiestas, viajes, conocidos. Y el fin de semana pasado fuimos a la villa de Osvaldo. ¿Te imaginas? Su padre es senador, una villa fuera de la ciudad, con piscina, cancha de tenis. Se reúne allí una compañía muy interesante. ¿Y qué? ¿Ya dejaste de lado los estudios?, preguntó Leandro. Papá, no entiendes. En la medicina moderna no solo importan los conocimientos, importan los contactos, el networking, la capacidad de relacionarse con la gente adecuada. Antes se respetaba a los médicos por su capacidad de curar, observé yo. Abuelo, los tiempos cambiaron. Ahora no basta con curar. También hay que saber presentarse, causar impresión, atraer a posibles empleadores. ¿Qué empleadores? Pues los dueños de clínicas privadas, los directores de hospitales prestigiosos. De ellos depende mi futura carrera. ¿Y de los enfermos no depende? Paloma frunció el ceño. Abuelo, los enfermos, claro, son importantes,
pero primero hay que construir la carrera, entrar en una buena clínica y luego ya tratar. Ya veo, asentí. Primero la carrera, luego las personas. No lo entiendes. En la voz de Paloma se notó irritación. No es primero la carrera, es el enfoque correcto hacia la profesión. Para tratar bien hay que trabajar en una buena clínica, con equipos modernos en un equipo de profesionales. El doctor Aurelio curaba sin todo eso. Abuelo, el doctor Aurelio es del siglo pasado. La medicina moderna es otra cosa. En esa visita se quedó solo 2 días. Se fue diciendo que tenía una conferencia importante. En quinto curso, Paloma no vino en absoluto. Solo nos felicitó por teléfono en Navidad. Abuelo, papá, mamá, felices fiestas. Perdón que no pueda ir. Estoy en prácticas en una clínica privada. Es muy importante para mi futuro empleo. Paloma, te extrañamos, dijo Consuelo. Yo también los extraño, mamá. Pero entiéndanme, este es el año decisivo. Ahora se define toda mi carrera. Después de la llamada me senté en mi sillón y guardé silencio largo rato. Leandro se acercó. Papá, ¿no te parece que estamos perdiendo a nuestra hija? No lo parece, hijo. Ya la perdimos. Solo queda Paloma, la estudiante exitosa de medicina. Y en sexto curso pasó lo que todos temíamos en secreto, pero nadie decía en voz alta. La invitación a la graduación llegó por correo un mes antes de la ceremonia. Una tarjeta elegante, en papel caro, con letras doradas y sellos oficiales. Estimada familia Ramírez, los invito a la ceremonia solemne de entrega de diplomas a los egresados de la Universidad Nacional, Facultad de Medicina. Fecha, 25 de junio. Hora, 11 horas. Lugar, Salón de Actos de la Universidad. Dress code, estrictamente formal. Con respeto, Paloma Ramírez. Leí la invitación varias veces. Con respeto. Antes Paloma siempre firmaba con amor o su palomita. Y ahora, oficial, seco. Claro que iremos, dije a Leandro y Consuelo. Es su graduación. 6 años hemos esperado este día. Papá, pero nosotros... Leandro me miró con inseguridad. ¿Seremos adecuados? Mira, el código de vestimenta es oficial. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos? Trajes viejos y un vestido de hace 10 años. No nos invitaron para mirar los trajes, respondí, sino para felicitar a nuestra hija. Pero yo mismo entendía los temores de mi hijo. En esos años nos habíamos empobrecido aún más. El dinero de la venta de la casa lo gastamos en la educación y la vida de Paloma. Leandro seguía trabajando de tornero en la misma fábrica, sin aumento de sueldo. Consuelo se cambió a otro jardín infantil. Pagaban $50 más, pero tenía que cruzar toda la ciudad. Saqué mi único traje, el mismo azul oscuro que llevaba a todos los eventos solemnes durante los últimos 20 años. Estaba algo gastado, sobre todo en los codos, pero limpio y planchado. Consuelo revisó todo el armario y eligió un vestido negro. Lo había comprado para su graduación del Instituto Pedagógico. Hacía más de 20 años. El modelo estaba anticuado, claro, pero no había alternativa. ¿Y si compramos algo nuevo, aunque sea?, propuso a su marido. ¿Con qué? Leandro mostró la billetera. Apenas alcanza para los pasajes a la capital, y también guardamos dinero para un regalo a Paloma. No importa, dije yo. Lo principal es que vamos a apoyar a nuestra nieta. La ropa es lo de menos. La mañana del 25 de junio nos levantamos a las 4. Tomamos el autobús a la capital. Yo llevaba un ramo, lo compré a la vecina, que cultivaba rosas para vender. Flores sencillas pero hermosas y frescas. En la capital nos impresionaron las dimensiones de la ciudad, la multitud de gente, la grandiosidad de los edificios. Llevaba en la mano el papel con la dirección y trataba de no perderme en el flujo humano. Papá, ¿y si tomamos un taxi?, propuso Leandro, viendo lo difícil que me resultaba el camino. No, iremos en metro. Ahorramos dinero. La universidad nos deslumbró con su lujo. Un edificio enorme en pleno centro de la ciudad, columnas de mármol, bajorrelieves dorados, escaleras amplias. A la entrada había coches de lujo. Mercedes, BMW, Audi. Vaya, dijo en voz baja Consuelo. Aquí estudió nuestra Paloma. Es bonito, asintió Leandro, pero demasiado ostentoso. En el auditorio se reunieron varios cientos de personas, padres, familiares,
amigos de los graduados. Miré alrededor y entendí de inmediato. Nosotros aquí éramos extraños. Hombres con trajes caros, de diseñadores famosos, mujeres con vestidos de alta costura, joyas que valían varias de mis pensiones anuales. Hablaban en un idioma especial, mezcla de español e inglés, lleno de términos médicos y empresariales. Mi soledad hará la residencia en Miami, alcanzaba a escuchar. Y Edgardo ya consiguió trabajo en la clínica privada de su padre. Cipriano planea abrir su propio consultorio. «Papá, ¿seguro que encajamos aquí?», susurró Leandro. «No pienses en eso», respondí. «Venimos a apoyar a nuestra niña». Encontramos asientos en las últimas filas. Puse el ramo sobre mis rodillas y esperé que comenzara la ceremonia. El rector, un hombre imponente, con toga académica, hablaba de la alta misión de los médicos, de la responsabilidad que asumían los graduados, de las tradiciones de la universidad. «Queridos graduados», decía, «han recibido la mejor educación médica del país. Ahora su deber es llevar ese conocimiento a la gente, servir a la salud de la nación, ser dignos del juramento que hoy pronunciarán». Yo escuchaba emocionado. Pronto llamarían a Paloma. «¡Paloma Ramírez!». Al fin sonó el nombre familiar. «Diploma con honores, recomendación para ingresar a la residencia». Me levanté y empecé a aplaudir. Al escenario subió una joven elegante, en traje impecable, con peinado perfecto y maquillaje sin fallas. Caminaba con seguridad hacia el rector, sonriendo con una sonrisa profesional. «Nuestra niña», susurró Consuelo con lágrimas en los ojos. Pero yo miraba el escenario y apenas reconocía a mi nieta. No solo físicamente, aunque sí había cambiado mucho. No reconocía sus gestos, su manera de moverse, la expresión de su rostro. Aquella mujer era hermosa, exitosa, segura de sí. Pero ¿dónde estaba mi Palomita? Después de la parte oficial comenzó el cóctel. Un salón enorme, mesas servidas, camareros con bandejas, música en vivo. Nosotros tres, Leandro, Consuelo y yo, estábamos junto a la pared, incómodos. A nuestro alrededor bullía la vida social. Los padres de los graduados se conocían, intercambiaban tarjetas, hacían planes de negocios. Se oían frases. «¿Dónde trabajará su hija? Estamos pensando abrir una clínica familiar. Tenemos una propuesta interesante de inversión en medicina». «¿Buscamos a Paloma?», propuso Consuelo. «Ella nos encontrará», respondí. «Sabe que vinimos». Pero pasaba el tiempo y Paloma no se acercaba. Yo la veía en el centro del salón, rodeada de jóvenes en ropa cara. A su lado estaban adultos, seguramente sus padres. Todos reían, brindaban, se hacían selfies. «Papá, ella nos ve», dijo Leandro en voz baja. «¿Por qué no viene?». Yo también lo notaba. Paloma miraba de reojo hacia nosotros, pero enseguida se volvía, continuando la charla con sus amigos. Pasó una hora. No aguanté más y fui hacia mi nieta. El ramo, marchito por el calor, temblaba en mis manos. «Paloma», la llamé suavemente. Ella se giró. En sus ojos apareció un destello de miedo. Luego algo parecido a la vergüenza. «Abuelo», susurró. «¿Vinieron?» «Claro que vinimos». «Es tu graduación, tesoro». Le tendí el ramo. «Felicidades. Ahora eres doctora». Junto a Paloma estaba un joven con traje de lujo, gemelos de oro y un reloj suizo. «Paloma, ¿nos presentas?», preguntó con una sonrisa cordial. Y entonces escuché las palabras que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. «Son...». Paloma titubeó un instante. Me miró. Luego miró a su amigo. «Son parientes lejanos, de provincia. Vinieron a felicitarme». El joven asintió cortésmente, pero sin interés. «Ah, entiendo. Un placer conocerlos». Se acercaron Leandro y Consuelo. Ella quiso abrazar a su hija, pero Paloma se apartó un poco. «Palomita, estamos tan orgullosos de ti», dijo la madre sin notar la frialdad. «Diploma con honores. Eres increíble». «Gracias, mamá», respondió Paloma con sequedad, mirando nerviosa a su alrededor. Yo veía cómo mi nieta se incomodaba con nuestra presencia, cómo le daba vergüenza delante de sus amigos ricos. Y lo comprendí todo. «Paloma», dije en voz baja, «quizás sea mejor que nos vayamos». «¿Qué?», se sobresaltó ella. «No, claro, quédense si quieren».
Pero tú no quieres que nos quedemos. Cayó un silencio incómodo. Paloma se puso pálida. Abuelo, es solo que aquí la atmósfera es distinta, ¿entiendes? Muy oficial, muy de negocios. Y toda esta gente se detuvo. No encajamos, terminé por ella. Abuelo, no se trata de eso. ¿Entonces de qué? Paloma miró rápido a su alrededor, asegurándose de que sus amigos no escucharan, y bajando la voz empezó a hablar deprisa. Escuchen, ustedes comprenden. Ahora estoy entrando a trabajar en una clínica muy prestigiosa. Aquí importan los contactos, la reputación, la imagen. Y miró nuestra ropa sencilla. Y ustedes, bueno, ya ven qué clase de gente hay aquí. Lo vemos, asentí. Lo mejor sería que se fueran, para que no me avergüencen con su aspecto delante de todos estos. Se interrumpió, pero ya era tarde. Leandro se puso blanco como la cal. Consuelo se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Paloma, empezó el padre. Papá, por favor, susurró ella. Entiende, aquí hay otras reglas del juego. Si de verdad quieren que yo triunfe... Miré a mi nieta y no la reconocía. ¿Dónde estaba aquella niña que lloraba cuando yo vendía la casa? ¿La que prometió no defraudarme? ¿La que quería ser médico para ayudar a la gente? Está bien, nieta, dije en voz baja. Me di la vuelta y me alejé de la universidad. A mi espalda escuchaba la respiración entrecortada de Leandro, los sollozos de Consuelo. En el vestíbulo de la universidad me detuve para recobrar aliento. El corazón dolía, no de cansancio, sino del rechazo de mi nieta. Consuelo lloraba apoyada en la pared. Leandro estaba junto a ella con los puños cerrados. «Papá», dijo en voz baja, «¿cómo pudo hacerte esto? Después de todo lo que hiciste por ella». «Pudo», respondí. «Eso significa que la criamos mal». «No». Consuelo se separó de la pared. Ella era una buena niña, dulce, agradecida. Lo era, y se convirtió en lo que se convirtió. Nos dirigimos a la salida. Solo queríamos marcharnos de ese lugar donde nos habían humillado. Olvidar ese día como una pesadilla. Pero en la puerta nos detuvo una voz. «¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Espere!». Me volví. Venía corriendo hacia nosotros una joven de unos 25 años, con un sencillo vestido gris, el pelo despeinado y los ojos llorosos. «¡Espere, por favor!», gritaba. «¿Usted es el abuelo de Paloma?». «Sí», me sorprendí. «¿Y tú quién eres, muchacha?». La joven llegó hasta nosotros jadeando. «Me llamo Estrella Ramírez. Yo estudié con Paloma. Fuimos amigas en los primeros cursos». «¿Fueron?». Luego ella... Estrella hizo un gesto con la mano. Luego tuvo otros amigos, ricos. Detrás de ella empezaron a salir más personas del edificio. Conté unas 12, chicos y chicas jóvenes, una mujer mayor con bata blanca, un hombre de mediana edad con gafas. ¿Son ellos?, preguntó alguien del grupo. «Sí, es el abuelo de Paloma», dijo Estrella, el mismo del que ella hablaba. La mujer mayor se acercó y me tendió la mano. «Rosario Escobar, jefa del departamento de terapia. ¿Y usted es el abuelo que vendió la casa para la educación de su nieta?». «¿Cómo lo sabe?», se asombró Leandro. «Paloma lo contaba», respondió el hombre de gafas. «En primer curso se lo contaba a todos. Admirábamos mucho lo que usted hizo. En primer curso lloraba cuando hablaba de la casa», añadió Estrella. «Decía que su abuelo era su héroe, que se convertiría en buena médica para estar a la altura de su sacrificio». «¿Y qué pasó después?», preguntó Consuelo. Los estudiantes se miraron entre sí. Rosario Escobar negó con la cabeza. Después entró en otro círculo, la juventud dorada. Hijos de políticos, de dueños de corporaciones médicas, de grandes empresarios. La aceptaron en su grupo, continuó el estudiante con gafas. Pero con una condición. ¿Con qué condición?, pregunté con tensión. Olvidar el pasado, dijo Estrella con tristeza. Inventarse una nueva biografía. Paloma empezó a decir que su familia eran empresarios exitosos, que su abuelo había sido director de una fábrica, que vendieron la casa no por necesidad, sino porque compraron una mejor en otra ciudad. Intentamos hacerla recapacitar,
añadió otra chica. Le dijimos que estaba mal renegar de su familia, pero respondía que no entendíamos las leyes del gran mundo. Decía que en la medicina de élite lo importante era el origen, continuó otro estudiante, que había que moverse en los círculos correctos, si no, nunca lograría el éxito. Rosario Escobar se acercó más a mí. ¿Sabe lo que le diré? Llevo 40 años trabajando en la Universidad de Medicina. He visto miles de estudiantes, cientos de historias, y entendí una cosa. Un verdadero médico no es el que viene de una familia rica o tiene contactos. El verdadero médico es el que entiende el valor de la vida humana, el valor del sacrificio, el valor del amor. ¿Y Paloma lo entiende?, pregunté en voz baja. La profesora guardó silencio un instante. Me temo que no. Conoce la medicina a la perfección. Pasa los exámenes brillantemente, pero le falta lo principal, el alma. Se volvió como un robot, dijo Estrella. Hace todo bien, lo sabe todo, pero no siente nada, como si estuviera vacía por dentro. ¿Y saben qué es lo más triste?, agregó el hombre de gafas, que resultó ser profesor. Su historia inspiró a muchos estudiantes. La recordarán toda la vida. Y aquella por quien se hizo todo, fue la que la olvidó. No la olvidó, replicó Estrella. Solo le da vergüenza. Le da vergüenza reconocer ante sus nuevos amigos que su abuelo es un simple jubilado, que su familia vive modestamente. Es más fácil inventar una bonita mentira. Yo escuchaba y sentía una extraña mezcla de amargura y gratitud. Por un lado, dolía oír de la traición de mi nieta. Por otro, entendía que mi sacrificio no había sido en vano. Estos jóvenes recordaban la historia. Les había enseñado algo. ¿Y ustedes mismos?, pregunté. ¿Dónde piensan trabajar? Yo ya trabajo, respondió Estrella. Soy pediatra en una clínica de barrio en Puebla. El sueldo es bajo, pero me gusta lo que hago. Yo seré cirujano en un hospital regional, dijo el estudiante de gafas. Los colegas se sorprenden. ¿Para qué ir a provincia, si puedes quedarte en la capital, entrar en una clínica privada? Pero yo digo, hay cosas más importantes que el dinero. Usted nos enseñó a comprender lo que significa un verdadero sacrificio, añadió otra muchacha. Cuando los padres están dispuestos a darlo todo por sus hijos, recordamos su historia e intentamos ser dignos de esa confianza. Su nieta recibió el diploma gracias a usted, dijo el profesor. Pero nosotros recibimos una lección de humanidad. Y, ¿sabe? Creo que lo segundo es más importante que lo primero. En ese momento salió corriendo Paloma del edificio. Al verme rodeado de sus excompañeros, se quedó paralizada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó acercándose. Estamos despidiendo a tu abuelo, dijo con severidad Rosario Escobar. Al hombre que hizo un sacrificio heroico por tu educación. Paloma palideció. Doctora Escobar, no es necesario. Sí es necesario, alzando la voz replicó la profesora. Es necesario decir la verdad. Este hombre vendió su casa, el hogar familiar para que tú estudiaras, y tú lo desprecias. Ustedes no entienden. Lo entendemos todo, Paloma. Estrella estaba indignada. Entendemos que recibiste el diploma gracias al sacrificio de un ser querido. Y en lugar de gratitud, muestras traición. No es traición, es una necesidad. En medicina importan los contactos, la reputación. En medicina importa la dignidad humana, cortó Rosario Escobar. Y de eso, por desgracia, careces. Paloma miró alrededor. Sus antiguos amigos la observaban con reproche y decepción. Los profesores negaban con la cabeza. Y yo permanecía en silencio, todavía apretando entre las manos las flores marchitas. Abuelo, dijo ella en voz baja. Yo... No digas nada, Paloma, la interrumpí. Ya lo dijiste todo. Guardé silencio unos segundos para ordenar mis pensamientos. ¿Sabes qué comprendí hoy? Que no vendí la casa en vano, pero no fue por ti. ¿Cómo que no por mí? No entendía Paloma. Fue por ellos, asentí hacia Estrella y sus amigos. Tu historia los enseñó a ser personas. Ellos recuerdan lo que es el sacrificio, lo que es la verdadera medicina. Y tú lo olvidaste. Paloma permaneció callada, sin saber qué responder. Adiós, nieta, dije. Suerte con tus nuevos amigos. Me di la vuelta y me alejé de la universidad. Detrás de mí caminaron Leandro y Consuelo, y también todo el grupo de estudiantes y profesores.
Abuelo, me llamó Estrella. ¿Puedo escribirle cartas? ¿Contarle cómo trabajo? Claro, hijita, me dará mucha alegría. Y yo también, dijo el estudiante de gafas. Para mí usted es como un abuelo. ¿Y podemos ir a visitarlo en verano?, preguntó otra muchacha. En las vacaciones. Vengan, la casa es pequeña, pero habrá sitio para todos. Me giré una última vez. Paloma estaba sola en la entrada de la universidad. Sus nuevos amigos ricos se habían quedado en el salón celebrando, y los antiguos amigos habían salido a despedir al hombre al que ella había traicionado. «Papá, ¿y no duele?», preguntó Leandro en voz baja. «La casa, el dinero, las esperanzas. No duele, hijo. Solo que pensé que invertía en una médica, y resultó que en 10. Buena transacción». La primera carta de Estrella llegó apenas una semana después de la graduación. «Querido abuelo, perdóneme que lo llame así, pero para mí ahora es como de la familia. Le escribo desde Puebla, donde empecé a trabajar de pediatra. Ayer fue mi primer día, ¿y sabe qué? Me trajeron a una niña de 3 años con fiebre de casi 40. La mamá es soltera, trabaja limpiando, apenas tiene dinero. Y cuando vi sus ojos asustados, su gratitud porque yo examinaba a su hija con atención, recordé sus palabras de que la medicina es servicio a la gente. Gracias por esa lección, suya, Estrella. Leí la carta varias veces. Luego me senté a escribir la respuesta. Hacía mucho que no sentía tanta alegría por unas simples palabras humanas. Un mes después llegó una carta de Marcelino, el mismo estudiante de gafas. Don Silvestre, empecé a trabajar de cirujano en Veracruz, en el hospital regional. El sueldo es pequeño, las condiciones no muy buenas, pero me gusta el trabajo. Hace unos días hubo una operación difícil. Apendicitis en un niño de 7 años con complicaciones. Los padres, obreros sencillos, estaban muy angustiados. Y cuando la operación salió bien, cuando vi las lágrimas de alegría en los ojos del padre, recordé su historia. Cómo usted sufría por Paloma cuando tuvo apendicitis. Y que la verdadera medicina no son los billetes, sino las vidas salvadas. Suyo, Marcelino. Al final del verano yo mantenía correspondencia regular con 10 jóvenes médicos. Todos trabajaban en hospitales y clínicas comunes, atendiendo a gente sencilla por sueldos modestos, y todos recordaban mi historia. «Es curioso», le dije una vez a Leandro. «Ahora tengo 10 nietos médicos, y mi propia nieta...». «No piense en ella, papá. Ella hizo su elección, pero yo no podía dejar de pensar. Preguntaba a los jóvenes doctores qué se sabía de Paloma. Contaban con desgana, pero contaban. Paloma había entrado en una clínica privada de élite en el centro de la capital, Premium Medical. Atendía a hijos de padres ricos, cobraba $200 por consulta, ganaba más que sus antiguos compañeros en un mes entero. «La vi hace poco», escribió Marcelino. «Nos encontramos por casualidad en el metro. La saludé, pero ella no me reconoció o fingió no reconocerme. Pasó de largo, como si yo fuera un poste. Escuché de conocidos comunes que le va muy bien», escribía Estrella. «Carrera, dinero, estatus. Vive en un departamento caro, se mueve en taxi, se viste en tiendas de marca. Solo que, por alguna razón, no parece feliz. La encontré en una conferencia médica», contaba otro de los egresados. «Presentó una ponencia muy profesional. Después me acerqué a felicitarla. Fue cortés pero fría, como si nunca hubiéramos estudiado juntos. Y luego, un año después de la graduación, pasó lo que nadie esperaba. Sonó el teléfono una noche de noviembre, ya tarde. Estaba por acostarme cuando oí la llamada. «¿Abuelo?», escuché una voz familiar. «Paloma». «Abuelo, soy yo. ¿Puedo volver a casa?». En la voz de mi nieta había algo nuevo. No orgullo ni autosuficiencia, sino cansancio y dolor. «Claro que puedes, tesoro. Eres nuestra niña». Abuelo, ¿y tú me perdonarás?». Me quedé en silencio un momento. «¿Perdonarte de qué?». «Ya eres adulta. Tú misma respondes por tus actos. Por lo que dije aquel día, en la graduación, por haberlos negado. Ven, Palomita. Hablaremos». Paloma llegó 2 días después. La esperé en la terminal de autobuses y apenas la reconocí.
Había adelgazado mucho, se veía agotada. Nada de ropa cara, vaqueros sencillos, una chaqueta simple, una mochila en la espalda. «Abuelo», dijo en voz baja al verme. «Hola, Palomita». Viajamos a casa en silencio. Paloma miraba por la ventana a los lugares conocidos y lloraba. Suavemente, casi sin que se notara. En casa la recibieron Leandro y Consuelo. Con cautela, con reserva, pero sin rencor. «¿Cómo estás, hija?», preguntó la madre. «Mal, mamá, muy mal». Durante el té, Paloma contó su historia. Cómo trabajó un año en la clínica de élite, atendiendo a hijos de padres ricos por enormes sumas de dinero. «¿Sabes, abuelo, cuáles son las reglas ahí? Si un niño tiene un resfriado y los padres están dispuestos a pagar, le mandas un chequeo completo de $1,000. Análisis, ecografía, resonancia, lo que sea. Lo importante es que la cuenta sea grande». «¿Y tú lo hacías?», pregunté en voz baja. «Lo hacía», admitió Paloma. «Pensaba que era normal, que así funcionaba la medicina privada». «¿Y después qué pasó?». Paloma guardó silencio. Luego empezó a hablar despacio, con dificultad, escogiendo las palabras. Después trajeron a una niña, 7 años, apendicitis, igual que yo tuve una vez. Los padres eran humildes. El padre cargador, la madre cajera. Solo tenían dinero para la operación más sencilla en un hospital público. Y la dirección de la clínica dijo, o el paquete completo por $3,000, o que se fueran a otro sitio. La niña estaba muy mal. El tiempo pasaba y los padres no sabían qué hacer. «¿Qué hiciste tú?». Al principio nada, pensaba. No es asunto mío. Para eso están los hospitales públicos. Pero luego miré a esa niña y me recordé a mí misma. Recordé cómo tú sufrías, cómo mamá lloraba, cómo el doctor Aurelio me salvó. Paloma rompió a llorar. «Y no pude mandarla a otro hospital. Les dije a los padres que la operaría gratis». «¿Y te despidieron?». «Peor. La dirección dijo que yo violaba la filosofía del centro, que si quería hacer caridad, no tenía lugar en la medicina de élite, que la reputación de la clínica era más importante que los sentimientos de un médico». «Ya entiendo». «¿Y sabes qué pasó después?». Paloma levantó la cabeza. «A la niña la operaron de todas formas, en un hospital de barrio. Allí trabaja Estrella. Cuando me enteré, fui a visitar a la pequeña. Estaba sana, los padres felices. Y Estrella me dijo, ¿sabes? Yo hago esto en memoria de tu abuelo, que nos enseñó lo que significa un sacrificio verdadero». Yo guardé silencio. «Abuelo», continuó Paloma, «entonces entendí lo que había hecho, que tú no vendiste la casa para que yo fuera rica y exitosa. Querías que fuera una persona. Y yo me convertí en un monstruo». Me acerqué a mi nieta y la abracé. «No en un monstruo, Palomita. Solo te perdiste en el camino». «¿Y cómo arreglo todo ahora? Mis excompañeros me desprecian. En la medicina de élite soy una paria. Y en un hospital común difícilmente me acepten. Mi reputación está manchada». «Inténtalo», dije en voz baja. «Habla con Estrella. Pídele que te ayude a encontrar trabajo en una clínica común. ¿Crees que me ayudará después de todo lo que pasó? Estrella es una buena muchacha y una verdadera médica, y los verdaderos médicos ayudan a cualquiera que lo necesite». Estrella realmente la ayudó. Un mes después, Paloma consiguió trabajo de pediatra en una clínica de barrio en una ciudad vecina. El sueldo era 10 veces menor que en la clínica privada, pero Paloma era feliz. «Abuelo», contaba cuando venía a casa, «por fin entendí qué es la verdadera medicina. Ayer trajeron a un niño con bronquitis. La madre es soltera, trabaja sin parar para sacar adelante a la familia. Y cuando vi sus ojos cansados y agradecidos, cuando entendí que de verdad podía ayudar, recordé las palabras del doctor Aurelio. El médico no cura la enfermedad, sino a la persona enferma». «¿Y no te duele la carrera?», pregunté. «¿Sabes qué carrera? La semana pasada salvé a una niña de 3 años. Tenía neumonía y los padres pensaban que era un simple resfriado. Si hubieran esperado un poco más». Paloma calló un momento. «Esa es la carrera, una vida salvada». «¿Y el dinero?». «Dinero tengo lo suficiente. Ya no compro vestidos caros ni ceno en restaurantes. Pero duermo tranquila. Y no me avergüenzo al mirarme al espejo».
Medio año después, Paloma trajo una noticia. La habían aceptado en el doctorado del Departamento de Pediatría del Instituto Médico Regional. Voy a investigar los problemas de los niños de familias de bajos recursos. Contaba con los ojos brillantes. Quiero desarrollar un programa para que esos niños reciban atención médica de calidad, independientemente del dinero de sus padres. Eso es maravilloso, dije. Significa que la casa no se vendió en vano. Abuelo, cuando defienda mi tesis y gane un buen sueldo, les compraré una nueva casa, mejor que la antigua. No hace falta, Palomita, aquí estoy bien. Pero yo debería... Tú no le debes nada a nadie. Y el dinero, mejor gástalo en tus pequeños pacientes. Compra medicinas a los que no puedan pagarlas. Ayuda a las familias que están en apuros. Esa será la mejor gratitud. Paloma me abrazó. ¿Sabes qué comprendí? Que entonces no vendiste solo una casa. Me mostraste cuáles son los valores verdaderos. ¿Qué importa más? ¿Las paredes o las personas? ¿El dinero o la vida humana? Pasaron 2 años más. Ahora tenía una familia enorme, no de sangre, pero sí de espíritu. Estrella, Marcelino y otros 8 jóvenes médicos se convirtieron en verdaderos nietos para mí. Me escribían cartas, venían de visita, pedían consejo en cuestiones importantes. Y Paloma defendió su tesis doctoral y creó una fundación benéfica de ayuda a niños de familias de bajos recursos. Seguía trabajando en la misma clínica de barrio, pero ahora también dirigía un programa de atención médica gratuita para los necesitados. «Abuelo», me dijo en una de sus visitas, «¿recuerdas lo que me dijiste en aquella graduación? Que la casa se puede vender, pero el amor no». «Lo recuerdo. Pues ahora entiendo lo que querías decir. Aquella casa era solo un edificio de ladrillo y madera. Pero tu amor vive en cada niño al que salvamos, en cada familia a la que ayudamos, en cada joven médico que recuerda tu historia y se esfuerza por ser mejor». Ese día vinieron a visitarme 5 de mis nietos adoptivos, jóvenes médicos de distintas ciudades. En la mesa se reunió una familia grande y unida. Estrella, que había llegado a ser jefa del departamento de pediatría, contaba sobre un nuevo programa de chequeos infantiles. Marcelino, convertido en uno de los mejores cirujanos de la región, compartía sus planes de crear un centro de microcirugía. Los demás también habían alcanzado logros. Algunos defendieron tesis, otros abrieron nuevos servicios, otros recibieron premios por salvar vidas. «¿Saben, chicos?», dije cuando todos hablaron. «Pienso a menudo en aquella casa que vendí. Estuvo en un mismo lugar más de 100 años y calentó a una sola familia. Y ahora el dinero de su venta calienta a cientos de familias, a través del trabajo de los médicos que ayudé a formar. Es la inversión más rentable de la historia», rió Marcelino. «¿Y saben qué es lo más importante?», añadió Paloma. «Esa casa nos enseñó a todos qué significa un verdadero sacrificio, lo que es dar lo más valioso por aquel a quien amas. Y que el amor no son palabras, sino actos», continuó Estrella. «Y que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el bien que haces», añadió otro de los médicos. Yo estaba sentado a la mesa, rodeado de esos jóvenes a los que mi historia había enseñado a ser mejores, y comprendía: soy rico, no en dinero, de eso todavía tengo poco, sino en amor, gratitud y respeto de la gente que recuerda mi sacrificio. Esa noche, cuando los invitados se fueron, me quedé en la cocina del pequeño piso con Paloma, pensando en la vida vivida. «Abuelo», dijo en voz baja, «¿alguna vez te arrepentiste de haber vendido la casa?». Guardé silencio largo rato. Luego respondí: «¿Sabes, Palomita? Uno solo se arrepiente de lo que no hizo. Y yo hice lo que creí correcto. Y aunque el resultado no fue exactamente como lo planeé, el resultado fue bueno». «¿Cómo que no como lo planeaste?». «Pensé que crearía a una buena médica, y resultó que a 10. Pensé que ayudaría a una sola nieta, y ayudé a muchos jóvenes a entender lo que son el sacrificio y el amor». «¿Y yo?», preguntó Paloma en voz baja. «Yo te fallé. Te perdiste, pero te encontraste. Y eso es lo que importa». Afuera, la noche otoñal. En la habitación de al lado dormían Leandro y Consuelo. Y en casa reinaba la paz, esa paz que no la dan las cosas caras, sino la conciencia limpia. «Abuelo», dijo Paloma antes de dormir, «gracias por la casa,
por la educación, por la paciencia, pero sobre todo por enseñarme a entender lo que es el verdadero amor. De nada, tesoro. ¿Y sabes qué? Cuando tenga hijos, les contaré la historia del abuelo que vendió su casa por el sueño de su nieta, para que comprendan que la familia no son las paredes, sino las personas, y que los regalos más valiosos son los que se hacen con el corazón. Sonreí. Eso significaba que la historia viviría. Pasaría de generación en generación, recordando que el amor no se mide con palabras, sino con actos. Una casa puede venderse por dinero, pero el amor, la bondad y la humanidad no se compran con nada. Se transmiten de corazón a corazón, haciendo el mundo más justo y más bueno. Y en eso está el verdadero valor de cualquier sacrificio.